Entonces vamos a dar comienzo a la mesa. Solo recordaros, tuitearemos con el hashtag EveEuropa y para preguntas EveEuropa más P. Siempre ponemos la P al final, ¿vale? EveEuropa P para las preguntas. Para ello tenemos a Toni Garrido, que es en Twitter Garrido Coronado. Él es periodista de radio y televisión. Ya con 14 años hizo su primer curso de radio y con apenas 18 empezó a trabajar en este medio, en la cara descubierta de Radio Mallorca. Ha trabajado en Cadena SER, en Telemadrid, en Telecinco, en Antena 3 e incluso desde 2007 hasta 2012 dirigió el programa Asuntos Propios en Radio Nacional. Ahora mismo lo tenemos en los 40 principales, en You, no te pierdas nada, y él va a ser el que va a moderar la mesa, que contaremos de nuevo con Nacho Samper, con Bárbara Quílez y con Susana del Río. Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso de ánimo, a ver si el aplauso se oye más que lo que se me oye a mí, por favor. Vamos tomando posiciones. ¿Dónde se quiere poner Toni? ¿Tenéis alguna presentación? ¿Sí? ¿Tenéis alguna presentación? No, vamos a aguantar nosotros, vale. De la gente. ¿Dónde, Nacho? A ver, ¿dónde quiere poner Toni? ¿Dónde te pones tú? ¿De pie o...? Ah, No. ahí. Vale, pues venga. Nacho Samper ya le hemos presentado antes, es director de la Oficina del Parlamento Europeo en España. La acompaña Bárbara Quílez, en Twitter es B. Quílez, que es periodista, responsable de la web en español y coordinadora de Twitter del Parlamento Europeo. Y Susana del Río, en Twitter, @SU_del Río, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Comité de Expertos de la Comisión Europea desde 2003. Los tres invitados compondrán la mesa y ahora ya tenemos a Toni Garrido. Por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias por esos espontáneos aplausos. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Además, creo que no coincide en estos momentos ninguna otra mesa, así que el aforo va a estar completo. Y la acústica quizá no sea la mejor, ¿verdad? Es un poco rollo hermanos. Nos encontramos hoy aquí, pero vamos a intentar, entre todos, lo más importante es que nos entendamos. Es un poco raro, si os digo, es bastante raro porque generalmente cuando uno va a un escenario la gente suele mirarte. Cuando vienes al EVE la gente está así. Entonces nunca sabes si lo que estás diciendo es un truño o tiene tanto interés que la gente te está tuiteando. Ojalá sea esto segundo. Bueno, yo he venido porque me ha llamado el Parlamento Europeo. Os podéis imaginar que cuando te llama el Parlamento Europeo te pones. O sea... Sí, hola, mira, te llamo de parte del Parlamento Europeo. Dices, ¿todo? Dices, sí. Entonces, el Parlamento Europeo tiene la intención, y parece de entrada una cosa buena, que nos pongamos un poco todos en cuestión, que hablemos, que reflexionemos, que hagamos algunas preguntas cómodas o incómodas sobre lo que hacen nuestros dirigentes en un lugar que, de primeras dadas, y nuestros tres ponentes de esta tarde conocen mucho mejor que yo y que todos nosotros, de lejos parece un sitio de burócratas, de gente que toma decisiones que son no muy cercanas a nosotros, pero quizá eso no se corresponda con la realidad. Y sería muy bueno, y es muy bueno que hoy estemos aquí y tengamos la oportunidad de formular algunas preguntas a nuestros tres ponentes. Desde hace unos días se lanzó en Twitter la iniciativa ¿Qué Europa quieres? Algunos han respondido, no, la pregunta correcta es ¿qué más quieres Europa? Pero, en fin, todo está absolutamente, todo será bienvenido, todas vuestras cuestiones. Desde el comienzo yo voy a hacer una breve presentación de nuestros ponentes y a partir de ahí vosotros sois los que tenéis la voz, con lo cual vuestras preguntas, vuestras opiniones, vuestras reflexiones serán más que oportunas, sino necesarias. En primer lugar voy a presentaros a Nacho Samper, es el director de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Nacho es el de la derecha. No, yo no soy Toni Garrido. ¿Alguien ha entendido el chiste? Muy bien. Os voy a presentar también a Bárbara Quílez, que está al fondo. Bárbara Quílez es la responsable de las redes sociales del Parlamento Europeo. Y también os voy a presentar a Susana del Río, que es doctora en Ciencias Políticas y es experta en participación ciudadana. Ellos tres van a hacer una pequeña locución y después vamos a ver unos vídeos, pero básicamente, insisto, lo importante es que vosotros formuléis hoy las preguntas y que sean vuestros los comentarios. Nacho, ¿qué hacemos aquí?
Bueno, yo creo que hemos venido a debatir, en este foro en concreto, a debatir sobre Europa, hemos venido a escuchar, hemos venido a responder a las preguntas que tiene la mayoría de las personas que a veces se encuentran en Bruselas un poco alejado. Nosotros tenemos una oficina, como has dicho bien, de representación en Madrid, también la tenemos en Barcelona, y nuestro deber, nuestra labor es informar y comunicar al público todo lo que se hace en Europa. Ese famoso Bruselas con mayúscula lo queremos transmitir y trasladar en lenguaje cotidiano a la gente de todos los días. Eso es lo que hacemos aquí. Pues muchas gracias, Nacho. Aquí van a estar vuestras preguntas. No sé qué le pasa. Bárbara, tú eres la responsable de las redes sociales del Parlamento Europeo. Parece que las redes sociales están en manos de los ciudadanos, pero parece que algunas instituciones también tienen interés, como es el caso del Parlamento Europeo, de incidir y de estar donde están los ciudadanos. Sí, efectivamente, el Parlamento Europeo está en redes sociales desde poco antes de las últimas elecciones europeas, que fueron en junio de 2009. Cada vez hemos ampliado más nuestra presencia en redes sociales porque estamos convencidos de que son una forma, nos ofrecen una oportunidad única de comunicar directamente de tú a tú, desde la institución con los ciudadanos, pero también en la otra dirección. Para los ciudadanos representan una oportunidad única de comunicar directamente con el Parlamento Europeo. Os puedo contar brevemente, porque como ha dicho Nacho, lo que más nos interesa hoy aquí es escucharos a vosotros y que nos hagáis las preguntas y nos planteéis lo que realmente queréis escuchar de nosotros. Deciros que estamos en Facebook, donde solamente trabajamos en inglés. Tenemos alrededor de 500.000 de seguidores en Facebook, en la página del Parlamento Europeo. Estamos en Twitter, donde tuiteamos en 22 idiomas oficiales de la Unión Europea y tenemos alrededor de 60.000 seguidores. Y poco a poco estamos ampliando nuestra presencia a otras redes como LinkedIn. Estamos en Flickr, donde colgamos fotos que podéis utilizar si alguna vez necesitáis, si sois periodistas. Son de uso libre totalmente. Estamos desde hace poco en LinkedIn, que está resultando una experiencia súper interesante. Los usuarios de LinkedIn están muy dispuestos a debatir y a comprometerse en discusiones, debates, con un fondo de conocimiento que realmente es sorprendente y es muy gratificante. Y bueno, estamos en foros como este, en el que nos encanta poner caras a mucha de la gente que habitualmente nos contacta a través de Twitter. Gracias, Bárbara. Y por último, Susana, como experta en participación ciudadana. Pero yo también estoy mirando el móvil, ¿eh? O sea, no es descortesías, que es lo habitual. De hecho, si aquí estás hablando normalmente sin mirar el iPad o el móvil, eres un don nadie. No tienes amigos. Susana, como experta en participación ciudadana, dinos por qué es importante que estemos hoy aquí. Bueno, en primer lugar, decir que asomarse a la red a veces da vértigo. Llegar aquí al EVE realmente uno siente que es una oportunidad única para lanzar el mensaje europeo y para hacer que, a ser posible, os conectéis lo máximo posible a Europa. Creo que es muy importante en esta etapa de crisis que haya un punto de inflexión y que creemos una tendencia europea en positivo, y eso solo va a ser posible con todo el trabajo que hacen las instituciones europeas y concretamente el Parlamento Europeo, con todos vosotros que os vais a enganchar, estoy segura, y conectar Europa. Y luego creo que es muy importante establecer una comunicación integral europea, una comunicación integral que sume, una comunicación integral que haga posible una renovación de la política a nivel europeo, con una escucha muy, muy atenta a los ciudadanos. Hemos comenzado un proyecto que hemos llamado Upgrading Europe. Upgrading es más que updating, upgrading es mejorar, es más que actualizar, en el que vamos a escuchar a bloggers, a esfera académica, política, medios de comunicación. Y bueno, la frase que hemos elegido para la portada, para la home de la web, es: las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. Es una frase de Santiago Ramón y Cajal, y nosotros estamos esperando vuestras ideas. Pues comenzamos. Europa en 140 caracteres. Algún gracioso dirá, pero no eran 27. Sí, es compatible. ¿Alguna pregunta en la sala? Algunas están llegando a través de Twitter. ¿Alguien quiere levantarse y mostrar su valentía? Al fondo tienes una, Tony, al fondo del todo. ¿Al fondo? Vale, rápidamente, a ver si encontramos un micrófono. Te hacemos llegar un micrófono. Lo de rápidamente no es una forma de hablar. Pues grita, macho. Levántate y grita.
Es que no hay micrófono. Ah, ahí llega. Vale. Perfecto. Buenas tardes. Muy buenas. Una pregunta muy corta. Ya que estamos en crisis y todo el mundo estamos intentando ahorrar, ¿es factible que los parlamentarios españoles se nieguen en una votación pública a viajar, por ejemplo, en business, en avión, gastando el dinero público? Ha sido mayoría, ¿eh? Solo 7 parlamentarios españoles se han negado. Los demás han dicho que siguen viajando en primera. Eso no es de hacer ejemplo, eso no es un Parlamento Europeo. Bueno, pues eso es una opinión. Nacho. Sí, es una opinión. Dice usted que no es un No es Parlamento una Europeo. opinión, es un hecho, es una votación. A ver. Tampoco hay que enfadarse, o sea, que no... Sí, yo... Que no, ya, un momento, Nacho. Sí, tampoco hay que enfadarse, ¿no? Me dice usted que no es un Parlamento, yo creo que sí es un Parlamento, a pesar de que tenga cosas que a mucha gente puedan no gustarles. Ha habido una votación en la que la mayoría de los parlamentarios han respetado ese acuerdo, otros quizá no, pero seguimos siendo un Parlamento y yo le aseguro que yo viajo a Bruselas continuamente y a Estrasburgo y viajamos en turista, donde acompaño a mis parlamentarios en turista. Pero es verdad, al hilo de la pregunta directa, sí que es verdad que lo que pensamos los ciudadanos sobre lo que hacen los parlamentarios europeos, por algunos escándalos, por algunas polémicas, seguro que mucha gente opina igual que este caballero, es decir, sobre que el ejemplo que nos llega desde Europa, Susana, no es el mejor de los ejemplos. Es verdad, pero bueno, ahí también tenemos que ver que por eso precisamente es muy importante, es clave que votemos en las elecciones al Parlamento Europeo. El año que viene es el Año Europeo de los Ciudadanos, el 2013. El año 2014 es el año de las elecciones al Parlamento Europeo. Los eurodiputados son nuestros representantes directos, toman decisiones, nos escuchan y tenemos un voto con el que podemos decidir. Por lo tanto, podemos cambiar qué eurodiputados están, podemos elegir cuál es el color del grupo político que nos va a representar. Y quizás todas esas quejas, quizás todos esos elementos que hacen que la ciudadanía se aleje, en este caso del Parlamento Europeo, hagan que los ciudadanos elijan y se encuentren más cerca de las decisiones que se están tomando. Hay que ir a votar. Pero, Susana, yo lo digo porque lo mismo el caballero no está satisfecho con esa respuesta. Es decir, ¿qué tiene que ver la actitud poco ejemplarizante de algunos parlamentarios con el ánimo a votar? Es decir, lo de ánimo a votar es creer en un sistema, independientemente sea local, autonómico, nacional o europeo. Pero la solución a la mala imagen o imagen poco edificante que en ocasiones llega al Parlamento Europeo no es votar, es cambiar algunas normas propias del Parlamento Europeo. Yo lo que creo es que precisamente lo que comentaba antes, es importante invertir la tendencia. Para eso os necesitamos a todos y yo creo que el ciudadano también tiene que ser responsable. En esta etapa en la que el Parlamento Europeo, las instituciones están presentes y hay una transparencia enorme en todo el método de toma de decisión y en cada sesión plenaria del Parlamento Europeo, pues seguramente es también importante ser capaces de considerar y de hacernos responsables de lo que decimos y de cómo creamos una nueva política europea. Los eurodiputados solos y las instituciones no pueden, es entre todos. Y yo estoy segura que si lo conseguimos vamos a mejorar Europa. En cualquier caso, sí, hablábamos antes de, bueno, yo os hablaba de una política bidireccional. Las redes sociales sirven para que la institución comunique con vosotros, pero también para que vosotros comuniquéis con la institución y con vuestros representantes políticos. Se ha hablado en el debate anterior sobre movilización social, del poder de las redes sociales como instrumento de comunicación. Bueno, este malestar sabemos que existe, los diputados saben que existe y comunicadlo. Yo no os puedo decir otra cosa, comunicadlo. Tenéis un poder ahora en vuestra mano y una herramienta que está también a vuestro servicio para hablar directamente con vuestros representantes políticos. Pero, ¿puedo hacer una pregunta en nombre de todos? Lo hago yo, ¿no? Como tarda mucho en llegar el micrófono, mientras diga, mira, traedme el micrófono aquí y ahora hacemos aquí la pregunta.
Está bien participar a través de las redes sociales, está bien tener esas herramientas, pero ¿y qué pasa si no te hacen caso? Es decir, hemos visto movilizaciones, hablábamos antes, escuchábamos una mesa con Change.org donde miles de personas se juntan pidiendo cosas concretas. Pero ¿qué pasa cuando vemos que juntarnos y pedir no sirve de nada? O sea, ¿realmente es efectivo que nos juntemos y nos dirijamos a Europa? ¿Eso cambia? ¿Ha cambiado? Sí. ¿Existe algún precedente? Sí. Vamos a ver, por supuesto que sí. Yo creo que ha habido ejemplos importantes, no solamente con ACTA, como hablábamos esta mañana. Creo que, por ejemplo, la famosa directiva de puertos cayó por iniciativa popular, la directiva Bolkestein cayó por iniciativa popular, ACTA ha caído por 2,5 millones. Tenemos una de personas en Europa que nos lo han pedido. Hay una comisión de peticiones que es tremendamente activa y cada vez que se activan los ciudadanos cae en la comisión de peticiones, además muy conocida por España. Es el país que más la utiliza, de manera que, por supuesto que sabemos, cuando decimos que somos la institución a la escucha de los ciudadanos, realmente lo hacemos. Y yo les desafío a decir, esto que hacemos aquí es muy expuesto, porque lo primero que hemos encontrado es un señor que dice que no es un parlamento. Bueno, no lo sé, el parlamento se vota y se constituye, es muy expuesto. ¿Cuántas otras instituciones conocen ustedes que vengan aquí a debatir sobre lo que hacemos con transparencia? Es decir, nosotros hacemos leyes que se llaman directivas y reglamentos y les afectan a todos ustedes a su vida cotidiana. ¿No les gusta el parlamentario X? Por favor, voten a otro. Esto es el sentido de la democracia, es lo que decía Susana. Lo bueno de la democracia es que podemos remover a aquellos que no nos gustan. Es así de sencillo. Vale, vamos a la pregunta de Susana, porque tenemos aquí ya el micrófono. ¿Se oye? Sí. Perfecto. A ti sí, a mí no, pero a ti sí. Buenas tardes. Una pregunta en el sentido práctico de lanzar iniciativas por las redes sociales al Parlamento Europeo. ¿Cómo es exactamente el procedimiento cuando se ve que hay alguna idea que se está intentando lanzar? ¿Se apropia los parlamentarios españoles como una idea de un español para pasarlo a comisión? ¿O como el Parlamento Europeo está repartido por grupos, el Grupo Popular, el Grupo Socialista y no por países, se adopta, es que no sé si me explico, se adopta la idea, la iniciativa por un partido para que se tramite? ¿Estoy liosa la pregunta? No. Es decir, se manda la iniciativa y ustedes la cogen para tramitar, como una pregunta o lo que sea, para que se tramite un proyecto o una idea o una queja. Pero ¿se adopta como una pregunta de España o del grupo político que la quiera adoptar? Yo creo que lo hemos pillado. ¿Me explico? Perfectamente. Muchas gracias. Vamos, que a lo mejor tengo un poco de cacao, pero sé que el Parlamento no está repartido por países, está repartido por grupos, pero ¿no? No de más vueltas. Sí. Lo hemos pillado, de verdad, te lo juro. Gracias. No. He dicho que sí a lo del cacao. Es un cacao un poco con leche, ¿no? Y un poco de azúcar, hay un poco de todo. Efectivamente, el Parlamento Europeo se divide por ideologías políticas, no por países. Respecto a la iniciativa, si te estás refiriendo a la iniciativa popular, que no sé si es lo que creo que se está refiriendo, hace falta un número determinado de firmas en Europa, con varios países distintos, no solamente de España. Esa iniciativa llega a la Comisión Europea, que decide si la admite a trámite y luego pasa al Parlamento. Esto explicado grosso modo. Pero no se apropia a nadie de ninguna iniciativa. La iniciativa popular, que es algo que está establecido en el Tratado de Lisboa, es algo popular y sigue perteneciendo a las personas que lo apoyan. Otra cosa es que con ella luego podamos legislar o no. Son dos cosas distintas. Y sin embargo, al margen de las iniciativas ciudadanas de las que hablaba Nacho, yo puedo daros algún ejemplo de más allá incluso de las fronteras europeas. Hablábamos antes de Bahrein. Precisamente recibimos al inicio de la revolución en Bahrein un montón de tweets y de peticiones a través de nuestra página de Facebook de ciudadanos de Bahrein que pedían ayuda al Parlamento Europeo ante las violaciones de los derechos humanos que se estaban produciendo en el país. Bueno, fue la primera vez ante la avalancha de mensajes en las que el Parlamento Europeo recogió el guante. Se ha hecho una resolución que se ha aprobado hace poco de condena a la situación, en la que los eurodiputados han pedido, han escuchado estas peticiones que han mandado los ciudadanos. Es un ejemplo que no solamente ilustra hasta qué punto el poder de las redes sociales rompe fronteras, que es algo que está en el mismo ADN de la propia Unión Europea, pero es que no se circunscriben a un territorio. Las redes sociales están en todas partes hoy en día y son una fuerza
que no se puede despreciar. Pero, Bárbara, por ser concretos, y hablas de una iniciativa que llega al Parlamento Europeo... Son dos cosas distintas. Sí, pero ¿cambió algo la situación en Bahrein? Bueno, cambia la situación en el sentido en que se ejerce una cierta presión política. Sí, pero a lo que vamos a decir, los ciudadanos muchas veces vemos que sí, tenemos la oportunidad de poder hacer llegar nuestras manifestaciones, de participar en la fiesta de la democracia cada 4 años, pero muchas veces nuestras inquietudes no se reflejan en la realidad, en términos de la realidad. Por ejemplo, en España, y lo pregunta Carlos Álvarez, si no me equivoco, aquí en Twitter, tenemos un problema con los Carlos Álvarez. Dice, ¿saben qué es un desahucio en Europa? Es decir, los problemas de los ciudadanos reales, de la gente real, ¿transpiran en Bruselas? Ha estado hace poquísimo el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, en España, precisamente preocupado por la situación del país. Creo que después veremos una declaración suya. No ha podido venir, pero nos ha enviado un mensaje por vídeo. Y precisamente vino preocupado por la situación de los jóvenes, del tema de los desahucios. El presidente del Parlamento Europeo está estrechamente informándose y constantemente en contacto con la situación de lo que ocurre en España como en otros países europeos, pero bueno, podéis seguirle en Twitter. Las menciones a la situación en España son constantes. Susana. La iniciativa ciudadana europea, que has hecho tú una pregunta, Nacho, yo también quería comentar sobre la iniciativa desde otra perspectiva. ¿Y cuál es? La iniciativa ciudadana europea, cuando se incluye en el proyecto de Constitución Europea y ahora en el Tratado de Lisboa, en el artículo 11, es una iniciativa fundamentalmente impulsada desde organizaciones no gubernamentales en las que están trabajando, en las que están impulsando temas diversos, antipobreza, consumidores, niños, etcétera, medio ambiente, mujeres, igualdad, ciudadanos de a pie. Esa iniciativa ciudadana europea, que además está incluida en el artículo sobre democracia participativa en la Unión Europea, complementando a la representativa, porque no nos olvidemos que la democracia participativa no es nada sin la democracia representativa, sin el valor de los políticos. Cada uno tenemos nuestra labor, ellos son nuestros representantes, ellos oyen nuestra voz y en aquella ocasión, y ahí tenemos un ejemplo, se pidió una iniciativa ciudadana europea que ahora tenemos, ya se está trabajando en muchas iniciativas y esas iniciativas hacen democracia transnacional europea, dan voz a muchos ciudadanos y se pueden presentar sobre temas diferentes. Susana, hablas de democracia representativa. Es verdad, tenemos un vídeo de Martin Schulz, vamos a ver enseguida, no ha podido estar con nosotros, pero hemos grabado un vídeo con él. Pero lo digo porque como hablamos de representatividad, ¿quién eligió a Martin Schulz? ¿Quién, perdona? ¿Quién eligió como presidente del Parlamento Europeo a Martin Schulz? Bueno, una vez que el Parlamento se constituye, hay distintos candidatos en distintos grupos políticos y entonces son los propios parlamentarios los que votan al candidato. O sea, nosotros elegimos a gente que a su vez elige al presidente. Perdóname. No es elección representativa, es decir, nosotros elegimos a gente que a su vez elige a otra gente. Vamos a ver, en todos los países europeos hay unas elecciones al Parlamento Europeo, esos parlamentarios van al Parlamento Europeo y luego el presidente lo eligen los parlamentarios del Parlamento Europeo. Ya, pero el presidente lo elegimos nosotros, porque claro, realmente en un Parlamento Europeo con 27 Estados miembros, que representa a los ciudadanos de 27 Estados miembros, pronto van a ser 28, al presidente del Parlamento Europeo lo hemos elegido nosotros. Pero no de forma representativa y directa. Exactamente, a través. En cualquier caso, es muy posible, aunque aún no está aprobado, que en las próximas elecciones europeas cada grupo político presente directamente un candidato a la presidencia de la Comisión Europea, con lo cual cada persona que va a votar va a estar votando también un candidato a la presidencia de la Comisión Europea. Esto va en la misma dirección de la que estábamos hablando ahora mismo. Perfecto. Vemos el vídeo del presidente. Ya veo muchas manos, nos vamos animando. Muy bien. Vamos a ver el vídeo del presidente del Parlamento Europeo y enseguida sois vosotros quienes hacen las preguntas.
Pues eso me gustaría a mí saber. ¿Qué piden los blogueros al Parlamento Europeo? Queremos estar coordinados y queremos contar con el respaldo del Parlamento Europeo. Para darle mayor difusión a los blogs. Yo le pido que acerquen a la ciudadanía la información de posibilidades de empleo, formación. Actuaciones contundentes y una acta electoral europea. Un sitio virtual para poder crear una blogosfera de tema europeísta. Para que el debate y la crítica lleguen a todos los rincones de Europa. Quiero que el Parlamento Europeo aplique con las redes sociales el principio de transparencia del que tanto presume. Y que el principio de neutralidad de la red sea declarado para todos los países miembros cuanto antes. Que nos valoren. Que Europa nos haga sentir que les necesitamos. Quiero que los blogueros europeos tengan más voz. Y que se arriesgue y que nos deje a los europeos decirles lo que nos gusta y lo que no nos gusta de una manera mucho más democrática, mucho más abierta y mucho más directa, implique eso lo que implique. We in the European Union, we are in a deep crisis. And I think the European idea is even threatened by unemployment, by hopelessness of a lot of people. And especially in your country, in Spain, an unemployment of young people is an enormous risk for the future of the country, but not only of Spain, for the future also of the European Union. We need your opinion. What should the European Union do to fight against unemployment, to come out of the crisis in which we are living? And we are living in a new world of new forms of communication. You, the bloggers, you are contributing a lot to improve the culture of democracy, because the debates in the blogs, by using the new so-called social networks, is an enormous challenge for us, the responsible in the political life. We must answer immediately to our voters, to our citizens. Not easy, believe me. And I want to discuss with you about all the points I raised. I answer you on Twitter. Tú eres Europa, ¿de verdad que lee los mensajes el presidente y los contesta? Sí. O sea, si le mandamos un mensaje ahora a todos... Sí, por supuesto que sí. Esperemos que sí. Si no está metido en una reunión con alguien, contesta a los Twitter. Pues casi no sé mejor si dejar de hacer lo que tenga que hacer que respondernos a nosotros, ¿eh? Sí. En fin, preguntas. Más preguntas. Micrófono. ¿Tenemos el micrófono por ahí? Por ahí va corriendo. Vas a hacer hoy deporte, pero vamos. Allí, justo allí tenemos una pregunta. Hola, me llamo Serafín, @SeraGonzález en Twitter. Mi pregunta... Perdona, habla un pelín más alto. No sé si estaréis de acuerdo o no con mi pregunta o con mi valoración, ¿no? La legitimidad del Parlamento Europeo todavía no es total, ¿no? El Consejo y la Comisión todavía tienen más peso casi que el Parlamento Europeo. El Tratado de Lisboa ayudó a que eso mejorara, ¿no? La crisis de las instituciones con la Constitución Europea vimos que iba a pasar, ¿no? Y ahora con esta crisis todavía más, ¿no? Pero yo creo que el problema grande es el desconocimiento en comunicación, en que la gente no sabe realmente qué es Europa y que son muchísimas las competencias que están transferidas a Europa, ¿no? Ahora mismo. Pero venía un poco enfocado en la reflexión que hacía antes, en el sentido de qué pasa con las emociones de la gente, ¿no? Si ahora mismo está muchísima gente todos los días enfrente del Congreso de los Diputados y no se le está escuchando, yo ya en Jaén percibo, en un pueblo pequeño, que parece que manifestarse ya no sirve para nada, ¿no? Es decir, no tendríamos que cambiar el sistema democrático porque cada 4 años elegir a estas personas ahora mismo no nos dan representatividad, no le dan legitimidad para gobernar. Vamos a ver, yo te contesto la primera pregunta. Yo represento al Parlamento Europeo, no al Congreso de los Diputados. Respecto a la primera, déjame mostrarte un poco tu pequeño error. El Parlamento Europeo precisamente tiene competencias mucho mayores a partir del Tratado de Lisboa. Su legitimación está ahí. Primero porque además es un órgano democrático y elegido por 500 millones de personas en toda Europa.
las competencias son mucho mayores y precisamente siempre se dice que el mayor perdedor, si es que hay un perdedor, porque yo no creo que tenga que haber perdedores, ha sido la Comisión Europea, que ha visto cómo el Parlamento Europeo ha adquirido poderes legislativos allí donde no los tenía antes. Respecto al Congreso de los Diputados, pues otro día ponemos aquí a alguien del Congreso de los Diputados y que te lo diga. Nosotros recibimos de vez en cuando en Bruselas, hemos recibido alguna manifestación importante, lo mencionaba antes, con las directivas Bolkestein, con la directiva de puertos, con el famoso PNR, que fue el Passenger National Recording, que nos obligaban Estados Unidos a mandar los datos y el Parlamento se negó. Hemos tenido gente delante, pero esa gente delante, digo, de las puertas, manifestaciones, con la política agrícola común, por supuesto, pero todos saben muy bien cuáles son los cauces. Entonces, a todas las personas se les escucha. Nunca hemos cerrado la puerta del Parlamento Europeo a nadie, ni la puerta física ni la puerta de Internet. Susana. Enlazando con lo que decías de la comunicación, ¿no?, en relación a legitimidad democrática. Bueno, no hay ninguna duda que la capacidad de conectar con los ciudadanos es uno de los indicadores sólidos de la sostenibilidad institucional. En este sentido, y yo esto lo he estudiado mucho, pues lo que va mejor, lo que va peor, lo que quizás hay que mejorar, el salto, tanto cuantitativo como cualitativo, que ha hecho el Parlamento Europeo para conectar con los ciudadanos, y no solo a través de las redes sociales, sino a muchos más niveles y en muchas más dimensiones, ha sido muy importante. No hay ninguna duda que la comunicación es un factor legitimador europeo de primer orden y yo creo que ahí, de una forma muy rápida, la Unión Europea tiene mucha legitimidad democrática. Lo que ha habido es a veces problemas para conectar con los ciudadanos y que sepan lo que hace el Parlamento Europeo, lo que significa y el poder tan grande que tiene el Parlamento Europeo, sobre todo ahora, que eso nos da poder a todos los ciudadanos. Y en mi opinión aquí hay un elemento muy importante y es los partidos nacionales. Los partidos nacionales, cuando llegan, por ejemplo, unas elecciones al Parlamento Europeo, ensombrecen, eclipsan de alguna forma la vertiente y la clave europea. Entonces aquí debería haber una corresponsabilización ciudadana de comprometerse y votar, y muy importante que el debate europeo sea realmente un debate europeo y que los diputados nacionales debatan en versión europea. Más preguntas. Esta vez estaba fácil. Gracias por venir, lo primero de todo. Y segundo, una pregunta muy sencilla. Primero, si creéis que la conciencia de Europa queda lejos de muchos de los ciudadanos. Y segundo, que estoy convencido que si lo creéis, ¿por qué? Es que no te he entendido la pregunta. La conciencia de Europa, del europeísmo. Vale, perdón. Bueno, yo creo que hay una cierta desafección en general de la vida política, ¿no? En general. Queríamos tener un debate de un nivel que es el vuestro, el que vosotros queráis dar, comunicativo, lo que sea. Y la primera pregunta es la que ha hecho aquel señor de allí. ¿Te das cuenta? Yo entiendo que hay una desafección, hay una descalificación de brocha gorda, que es muy fácil de hacer, ¿no? Todos los arquitectos son malos, por supuesto, todos los políticos son malos. Entonces, creo que hay que hacer el trazo fino y ver dónde están los fallos, ¿no? Eso como primera premisa. Yo creo que nosotros, la Unión Europea, somos un ejercicio de éxito que hemos explicado mal o poco. Yo creo que, como decía antes Susana y Bárbara, creo que el Parlamento Europeo no ha perdido la batalla de la comunicación. Podemos sacar pecho con respecto a otras instituciones nacionales, no solo españolas, sino de otros países y también de la Unión Europea, porque primero, este ejercicio, repito, es expuesto, es arriesgado, pero es obligatorio. Si tú me das a mí las gracias por venir, yo te las doy a ti por estar aquí. Es decir, es mi obligación estar aquí para hacerlo, y eso no lo hace todo el mundo, ¿no? Sabiendo que me puedo encontrar con tomates, sillas, bueno, por lo que ustedes quieran, pero también hacemos algo bueno, que es legislar para ustedes, y legislar es una cosa muy complicada. Entonces, para legislar bien hay que tener conocimiento, y el conocimiento, decía antes, hay dos cauces. O los lobbies, que están perfectamente reglamentados, sabemos quiénes son, no pasa absolutamente nada, y los ciudadanos, que a veces son las dos cosas. ACTA es un tema muy complicado, lo hemos dicho esta mañana. Ha habido 2,5 millones de ciudadanos que nos han dicho tiren abajo esa ley, ese acuerdo, y es lo que hicimos.
Para informar a un diputado, a un conjunto de diputados sobre temas tremendamente técnicos, hace falta mucha participación ciudadana, como decía Susana. Entonces, no queremos perder esa batalla de la comunicación, ni queremos estar por detrás de todas las tecnologías. Gracias a Bárbara, al equipo que dirige, a nuestra dirección general, pues estamos, creo que bastante bien. Lo dice Susana. A Susana no le pagamos por hablar bien de nosotros o mal. Es crítica y ella hace su trabajo, pero yo creo que efectivamente podemos sacar un poco de pecho. Sabemos de esa desafección. Está claro, porque hay una desafección general, pero también intentamos explicar las cosas que hacemos. Pero Nacho, calificas la primera pregunta como de brocha gorda y ese es el nivel que tenemos en la gente. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Es decir, lo que llega a la gente, en muchos casos es la primera pregunta que hemos tenido. Y después, como las palabras en ocasiones solamente sirven para escudarnos en ellas, yo creo que no existe desafección política. Yo creo que lo que existe es cansancio. Es decir, la gente... No sé ustedes, pero estamos cansados de que nuestros problemas, los problemas de la gente real, no se resuelven en el ayuntamiento, no se resuelven en la comunidad, no lo resuelve el gobierno, no lo resuelve Europa. Con lo cual, y volvemos a la pregunta de antes, por eso no es desafección, es cansancio. Es decir, ¿cuándo van a empezar a resolverse los problemas de los ciudadanos de verdad? Pero, vale. Bueno, yo me imagino que las personas que aplauden es porque piensan que puede haber dos formas de hacerlo, o resolverlos dentro del sistema o fuera del sistema. Esto es lo que estamos viviendo en Europa. No, pero ¿por qué fuera? No hay que decidir si dentro o fuera del sistema. Hemos venido interesados por el sistema y queremos que dentro del sistema se resuelvan problemas. Muy bien, te lo voy a explicar con un caso concreto. El Parlamento Europeo lleva diciendo bastante tiempo, en unas ocasiones legislando y en otras recomendando, que se hagan cosas importantes en Europa para estimular el crecimiento y el empleo. O sea, es decir, ¿cuándo vamos a empezar a resolver los problemas de la gente? Los parlamentarios europeos votan resoluciones en las que unas son legislativas y otras son recomendaciones a los gobiernos para que se invierta más en I+D+I, para que se invierta en tecnología verde, tecnología libre, en pequeñas y medianas empresas, en educación superior. Luego veremos qué estados lo hacen y cuáles no lo hacen. Entonces, nosotros estamos para intentar resolver los problemas de los ciudadanos, vía legislativa o vía simplemente con meras recomendaciones. Cuando es vía legislativa es obligatorio, los Estados miembros tienen que hacerlo y lo hacen, la mayoría de ellos. Cuando son recomendaciones, algunos lo hacen y otros no. Pero yo no te doy una respuesta de cuándo, porque además, como imagino que siempre queremos tener una resolución inmediata de las necesidades, pues a veces lleva un poco más de tiempo, pero se hace. Susana, Bárbara. Bueno, yo creo que también es importante decir que nosotros somos ciudadanos. También. Nosotros tres somos ciudadanos. Y cada eurodiputado es un ciudadano y cada funcionario del Parlamento Europeo es un ciudadano. En relación a todo el tema de resolver nuestros problemas, es verdad que estamos en una etapa muy complicada, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, que no hay empleo, etcétera, pero Europa nos hace la vida más fácil en ejemplos muy prácticos. Hay una Europa práctica y hay una Europa útil. Y, por ejemplo, pongo dos. El que podamos ir de un país a otro con libertad, el que podamos pagar con una moneda única, el euro, cada vez que viajamos, eso es un ejemplo, esos son dos ejemplos prácticos que nos facilitan la vida, por no hablar de toda la cantidad de fondos de cohesión y estructurales que han venido a España durante muchos años, a regiones desfavorecidas como puede ser Extremadura, y en las que la Unión Europea ha invertido mucho y muchos ciudadanos han podido desplazarse mejor por sus carreteras o tener un trabajo gracias a unas nuevas infraestructuras. Más preguntas. Nos quedan 8 minutos y ahora ya sí todos con preguntas. Aquí estás, donde quieras, pero rápidamente. Si quieres aquí a primera fila y luego nos vamos para atrás. A ver si podemos ir allá al fondo, que también... Sí, bueno, yo me voy a mojar un poco y yo soy de los que piensa que el porcentaje de políticos corruptos seguramente será el mismo porcentaje de personas corruptas que estamos sentados ahora mismo aquí. Lo digo así de claramente. Confío en que hay políticos de buena fe. Entonces, ¿qué hace que la estructura política favorezca quizás la corrupción, ¿no? Es decir, seguro que hay algo que la política, no sé si es la dimensión, que es grande, no es grande, al final la burocracia hace que la gente corrupta, pues bueno, tenga más poder. Entonces, lo que yo os pregunto es, vosotros, yo estoy convencido de que vosotros tres sois personas alrededor de la política de buena fe, entonces, y todos estos movimientos sociales, ¿cómo no os habéis planteado, no sé, hacer una especie de reingeniería del Parlamento Europeo, de las instituciones políticas? Es decir,
pensar en otra forma de funcionar las instituciones políticas? O sea, cambiar un poco, perdón. Es que estamos, sé que estáis hablando de eso, pero yo quiero incidir en que... Nosotros no somos políticos, ninguno. Lo que pasa es que estamos... Pero sin embargo, la imagen de una, seguramente de una minoría política hace que el resto os veáis salpicados, ¿no? Entonces, vosotros desde dentro no decís, oye, hay que darle la vuelta a esto para no vivir con esta presión, seguramente, porque también tiene que ser desagradable. Yo creo que hay que reiniciar un poco. Yo hace poco escribí un artículo que titulé Reiniciar Europa, explicando, es muy fácil, y estamos aquí en un evento de redes sociales, informática, etcétera, reiniciar, pues quedarnos con aquello que realmente vale, los valores europeos, los cimientos, y luego hacer un reinicio de cosas que, por supuesto, tienen que hacer que la Unión Europea se adapte al mundo de la globalización y, por supuesto, a estos nuevos tiempos. Y, desde luego, Europa, los movimientos sociales y todo lo que tiene que ver con ciudadanía activa, propuestas, bueno, podría aquí explicar durante horas, lo saben Nacho y Bárbara, porque ese es mi trabajo, cómo participa la sociedad civil en Europa desde el año 96, y os aseguro que ha habido un incremento enorme en herramientas para conectar y también en cómo luego se vuelcan esas peticiones en los tratados y en todo lo que hace, en este caso, el Parlamento Europeo. En cualquier caso, esto que mencionas es muy interesante, a la vez que preocupante. En el equipo de comunicación del Parlamento Europeo somos muy conscientes de esta opinión, y yo me atrevo a decirte que estoy convencida de que son muchísimos más los eurodiputados, yo no voy a hablar de diputados nacionales, son muchísimos más los eurodiputados honestos que trabajan y que hacen las cosas como hay que hacerlas que las que no lo hacen. El problema es que estos casos generan muchísimo ruido, mucha preocupación, y precisamente para eso es para lo que nosotros trabajamos, para comunicar, para que haya una transparencia, para que todo el que quiera comunicarse con la institución, recordamos, no somos políticos, venimos aquí como representantes de la institución, que todo el que quiera hablar directamente con el Parlamento Europeo pueda hacerlo, llevar la transparencia hasta su último extremo. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro empeño, y esperamos que, bueno, que funcione y que realmente os sintáis escuchados por parte del Parlamento, porque ese es mi trabajo y el de muchos compañeros que día a día estamos ahí para escucharos y para tratar que esta imagen que se tiene, esta desafección, esta sensación de que Bruselas está lejos, bueno, modificarla, porque Bruselas está lejos, igual que para muchos está lejos Madrid. Es más, te diría que menos. Hace poco hablaba con un periodista que me decía que le resulta muchísimo más complicado, un periodista creo que era extremeño, le resulta muchísimo más complicado seguir un debate del Congreso de los Diputados que un debate del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo retransmite todos sus debates en directo, por supuesto todas las sesiones plenarias y muchas comisiones parlamentarias, todos en 22 idiomas, con lo cual cada ciudadano tiene posibilidad de escuchar ese debate, oyendo la cabina de interpretación y entendiendo lo que dicen todos los diputados. Hacemos todo el esfuerzo que podemos para romper esa idea de lejanía y esa idea de que pese siempre más un ejemplo malo que otros 500 o 600 buenos. Y luego piensa una cosa además, que las buenas noticias no suelen aparecer en la prensa. A mí me gustaría mucho que cuando hemos hecho cosas, yo creo, en favor de la ciudadanía, que son muchísimas, y hemos escuchado al ciudadano, que son muchísimas, hablo del Parlamento Europeo, sale muy poco en la prensa. Es mejor siempre pues, el elemento picante, ¿no? el elemento negativo, eso es una noticia. Entonces, claro, desgraciadamente es así. ¿Podemos luchar contra eso? Pues a veces sí, a veces no. Pero de todas maneras, Nacho, que hagan bien su trabajo debería ser la norma, no una noticia. Perdona, te digo muy mal. Que hagan bien su trabajo debería ser la norma, no una noticia. Claro, pero yo creo que lo están diciendo, claro, efectivamente. Claro, hay... Si ahí estamos todos de acuerdo. Es que es la norma. Es así. Es la norma. Yo lo siento mucho, sea así. Estamos siempre un poco... Es que parece que hay que estar a la defensiva, ¿no? Parece que la clase política tiene tal, que las cámaras políticas son a la defensiva. No, somos proactivos y la mayoría de la gente hace bien su trabajo. Esto es difícil de decirlo y difícil de que la gente te quiera escuchar, pero es así. ¿Que hay casos en concreto y tal y cual? Pues sí, por supuesto que sí, como en todas las profesiones, pero por favor, no es la generalidad. Hay una frase de León Tolstoy que dice que hay gente que al cruzar el bosque lo único que ve es leña para el fuego. Sí. Y realmente
hay que ver el bosque y hay que ver, yo creo, lo bueno y lo malo y no Claro. sacar siempre lo malo, porque hay muchísimo bueno. Y yo no soy representante del Parlamento Europeo, pero lo defiendo porque, vuelvo a repetir, analizo su trabajo y es un trabajo que va mejorando y que además es bueno para todos nosotros. Vamos ya al fondo, allí. Sí. Habéis dicho una cosa con la que estoy radicalmente en contra. Ustedes no son políticos, son tan políticos como todos los que estamos aquí. Serán no partidarios o no partidistas o no están hablando en nombre de ningún partido político. Pero si no reivindicamos la política como una acción social, estamos perdidos. Por tanto, les ruego, por favor, que por lo menos ese discurso lo pierdan si representan al Parlamento Europeo. Y en segundo lugar, alabo tremendamente lo que están intentando en comunicación, pero si queremos dar el paso genial, grande, importante que está pidiendo la sociedad, es necesario que el Parlamento Europeo tenga un espacio en redes sociales donde se pueda decidir, no donde se pueda comunicar. Ese es el punto clave de paso. Yo sé que están en ello, pero no por ello hay que dejar de decirlo. Es decir, es una cuestión evidentemente clara. Lo que está la gente haciendo en la calle, lo que está la gente haciendo en otros sitios, es que está reivindicando la realidad de la política, el participar de verdad. Y de verdad, en una Europa social, y con eso termino, poner el ejemplo del europeo del euro es poco ejemplo para Europa. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a... Solamente una cosa, perdón. Nos queda un minuto antes de que nos corte la luz. Sobre la primera intervención, de acuerdo, somos todos ciudadanos, mejor decirlo así. Perfecto. Y yo, permíteme que insista, todos tenemos unas afecciones políticas, unas preferencias, todos votamos a un partido o a otro, pero nosotros en nuestro trabajo diario hacemos un esfuerzo por alejarnos de eso. Yo en mi comunicación diaria tengo que observar una neutralidad y no cubrir más un partido que otro, ni lo que dice más un diputado de un partido político que otro. Entonces, permíteme que sigamos subrayando que no somos políticos. En este momento aquí hablamos como representantes del Parlamento Europeo, en mi caso ni siquiera, como representante del equipo de comunicación del Parlamento Europeo, y puedo garantizar que hacemos día a día un esfuerzo de neutralidad política que me aleja todavía más del ámbito político que el de cualquier ciudadano votante que pueda tener un determinado activismo. 10 segundos, una última pregunta. Bueno, yo voy a mojarme un poco, me llamo María y trabajo también en el Parlamento Europeo y soy un poco la que les he lanzado aquí a los leones a mis compañeros. He organizado este debate porque me parecía importante. Veo que hay mucha agresividad en esta sala, veo que necesitan un poco un respiro y a mí lo que me parece interesante decir es que, de verdad, yo opino, soy española, soy ciudadana, vivo aquí, vivo en Madrid, escucho todos los días los comentarios en los cafés, voy, me entero, de verdad que piso tierra. Yo creo que hay mucho desconocimiento de lo que hace el Parlamento Europeo. Ese es nuestro problema y no sabemos comunicarlo y por eso hemos venido aquí a pediros ayuda, porque, por lo menos en mi opinión y porque yo me animo a lanzar este debate. Desahucios, hablabais, por ejemplo. El Parlamento Europeo ahora mismo está debatiendo una ley sobre hipotecas. Es una ley que aquí no se conoce, es una ley que va a abrir a nivel de toda la Unión Europea que la dación en pago sea posible, pero aquí no se conoce y aquí no se habla, porque como todo resulta tan lejano, ¿verdad? Esto es de Bruselas, cuando se decida ya comentaremos y además para criticar. Más ejemplos que habíais puesto ahora se me han ido de un montón de cosas que decíais. Claro, es que no nos escuchan. Bueno, es que vosotros no habéis hecho el esfuerzo tampoco de saber lo que se está haciendo desde allí, porque de verdad se están haciendo cosas para responder a esta crisis. Y si no os gusta cómo se están haciendo esas cosas, ahí es donde yo enlazo con lo que dice Susana. No voy a decir un taco, pero casi me sale. Pues ir a votar, y me da igual a quién votéis, a los verdes, a los amarillos, a los azules o a los rosas, pero es que ellos son los que legislan y si no votáis vosotros, pues van a ser ellos los que hagan lo que les dé la gana, ya un poco más en sintonía con todo lo que decís. Y por último, bueno, pues que las redes sociales están ahí para escucharos. Yo soy la que está, entre muchos compañeros, detrás de P España, a quienes estáis dirigiendo. Lanzo a mis compañeros aquí a que les lancéis tomates y sillas, como decía Nacho, pero yo os voy a lanzar un reto. Es muy bonito venir aquí a criticar, a decir no me gusta, esto está muy lejos, qué debate más vacío. Son algunos de los tweets. Otros no, otros son bonitos, otros son constructivos.
Yo os reto a que sigáis haciéndolo, que yo sigo detrás de este iPhone, voy a estar aquí mañana, pasado, que esto no sea un venimos aquí, criticamos, qué bonito es todo, qué lejos está, y luego yo me olvido. Luego yo me olvido de lo que estáis haciendo allí en Bruselas porque no me interesa. Bueno, pues el reto es ese, ¿no? Que sigamos con este canal de comunicación que hemos abierto hoy. Yo soy P España, Bárbara es P España, Nacho es P España, Susana es Su del Río. Estamos aquí y es que estamos interesados en saber qué os molesta tanto, qué críticas tenéis, e intentar corregirlas de alguna manera y poner esa presión necesaria. Sí, nos vamos un segundo solo. Las dietas y los viajes business, también ha habido un cambio en el Parlamento Europeo. Hubo tantas críticas que muchos eurodiputados estaban abochornados por esa crítica y vieron la falta de tacto que habían tenido y no me importa decirlo públicamente porque ha habido un cambio en este sentido y ha habido un voto. Curiosamente, los periodistas no lo cubrieron en los medios de comunicación, igual que cubrieron el voto anterior, para reducir los gastos de viaje del año siguiente. Estamos hablando del 2013 y reducir el número de viajes en business. Es un avance que os debemos a vosotros. Que no se quede ahí. Nos tenemos que marchar. Gracias, María. Gracias a Bárbara, gracias a Nacho y gracias a Susana. Me parece que hoy hemos establecido algún canal de comunicación y de reflexión y eso siempre va a ser una muy buena cosa. Te dejo, es tuyo, ¿verdad? Mi iPad. Te hago entrega de tu iPad. Voy a tener mi iPad de nuevo entre mis manos. Muchas gracias. No carga, ¿sabes? No va. Carga, no he sido carga. yo, ya venía roto de serie. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un verdadero placer. Gracias. Bueno, gracias Tony, gracias Nacho, gracias Susana, gracias Bárbara.